7 puede ser, compañeros en la reunión. ¿Ustedes saben si por casualidad los demás tienen problemas de conectividad o simplemente Natalia Eugenio no se podía conectar porque tenía un corte programado de luz que tenía que volver a las 5 y todavía no volvió a la luz. Pero en cuanto regrese la luz dijo que se conecta. Bien, sí, ella me había avisado a alguien allí la plataforma del Moodle. Pero bueno, no, la idea es que si nos conectamos aquí, nos conectemos todos, que no haya alguien que no pueda por algún motivo, o en este caso, evidentemente no se va a poder conectar ni a la plataforma de la universidad ni a esta plataforma, porque no tiene luz, es un problema insuperable en este momento. Así que, bueno, no sé si tuvieron tiempo de ver el material, si de las clases anteriores les ha surgido alguna duda, que quieran que comencemos por allí. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, entiendo. Por mi parte no, profesor. Lo que sí le iba a preguntar es, ¿va a enviar un cuestionario para todas estas guías también? Sí, yo les quería proponer algo más que enviarle un cuestionario, porque el cuestionario yo se los puedo enviar, no tengo problemas, pero ustedes lo que van a hacer seguramente es buscar dentro del material y cortar y pegar la respuesta. Yo quería proponerles, si tienen, ustedes si así lo desean, tenemos ahora, yo voy a hablar de una parte de la unidad 8 y quedaría una parte de la parte colectiva del derecho del trabajo y ya estaríamos cumpliendo con el programa. Y nos quedan, si yo no estoy confundido, las clases se supone que deberían terminar el 18, ¿verdad? ¿O ustedes tienen otra fecha? Yo entiendo que las clases terminan, claro, el 11 y nuestra última clase de legislación sería el 10. Eso es lo que yo entiendo. Bien. Entonces nos quedarían 2 clases, entonces, además de esta. Claro. Bien, bueno. Sí, pues yo estoy confundido con las fechas porque todas las fechas se cambiaron y en otra universidad termina el 18 y seguramente ahí debe estar mi confusión. Bien, entonces las clases terminan para nosotros el 11, el viernes 11. Así es. Bien, entonces yo les quería proponer lo siguiente, más allá de un cuestionario que si a ustedes les parece práctico se los envío, no tengo problema, es que en las próximas 2 clases hagamos un coloquio, porque más allá de las preguntas que les puedo enviar, a ustedes lo que más les va a interesar es ver cómo pregunto yo y qué respuesta espero de ustedes, me parece, ¿no? Entonces, les quería proponer esto, que hagamos un coloquio, que conversemos, que yo vaya haciendo preguntas y alguna de ustedes va respondiendo y yo les voy haciendo las observaciones del caso. No sé si a ustedes les resulta práctico esto, díganmelo con franqueza. Digamos, sería un coloquio a modo de repaso, sin una nota, sin una evaluación, como para prepararnos para el examen integrador que se va a dar cuando podamos volver a la universidad. Exactamente, esa es la idea. No sé qué piensan los demás, a mí me parece bien, parece que tiene sentido. Los escuchamos a los compañeros entonces. Yo por mi parte no tengo drama, ¿no? Sí, la idea más de que se opongan o no es que si lo consideran útil. A mí me parece que es más útil esto que les estoy proponiendo que de darles no sepan para dónde apuntamos con la pregunta. Yo lo que les quiero llevar a ustedes es tranquilidad en el sentido, ya lo dije la clase pasada, pero lo voy a reiterar.
no pretendo, de la universidad, de la coordinación, ni yo pretendemos de ustedes que sepan a fondo todos los temas que hemos tratado, porque eso sería una locura pedirles a ustedes que sepan todos estos temas de este programa profundizados. La idea es que ustedes tengan un panorama general, que tengan una idea general de todos estos temas, que cuando hablen de derecho público y derecho privado sepan de qué estamos hablando, no con profundidad de qué se trata cada cosa, pero que sepan diferenciar derecho público de derecho privado, derechos reales de derechos personales, de persona física a persona jurídica, dentro de las capacidades de hecho y de derecho, el ejercicio profesional, que hablamos bastante la clase pasada, ahora que vamos a ver el tema de derecho del trabajo individual en este caso, y la próxima clase veremos la parte colectiva, pero para decirlo de modo coloquial, que lo sepan por arriba, no es la idea que ustedes van a salir sabiendo todos estos temas, porque sería una locura pedírselos, sabiendo profundizadamente todos estos temas. Entonces, a eso me refiero yo cuando les digo que considero más útil este coloquio, sin ninguna nota, nada. No es una evaluación, es simplemente un coloquio entre nosotros, un conversatorio, si quieren llamarlo así, donde yo pregunto, algunos de ustedes responden, otro colabora en la respuesta y yo les doy mi punto de vista de cómo respondieron. ¿Les parece? Bueno, profe. Si a eso quieren sumarle un interrogatorio, yo se los hago, pero realmente creo que no les va a ser práctico a ustedes, simplemente les va a dar más trabajo a ustedes, porque se van a tener que sentar a buscar las respuestas, y no van a tener una idea de cómo va a ser ese examen integrador cuando podamos tenerlo. ¿Bien? Así que ese examen integrador va a ser de esta manera, digamos, oral, o lo suele hacer escrito? No, lo vamos a hacer oral. Lo vamos a hacer oral y es oral en beneficio de ustedes. Porque si yo lo hago escrito, lo que ustedes escriban, lo que está bien y lo que está mal, está mal. Y eso es irrevocable, porque ya está no hay escrito. vuelta atrás. ¿Cómo? Que ya no hay vuelta atrás, lo que está escrito está. Exactamente. En cambio, cuando estamos hablando, yo veo que ustedes están equivocando el enfoque de la pregunta y se los corrijo. Y les digo, a ver, no, piensen por este lado. Entonces, los voy orientando y les voy dando la posibilidad. Porque ya les digo, el nivel de exigencia no va a ser el de un estudiante de Derecho ni cercano a eso. Entonces, la idea es esa, ayudarlos a ustedes en el examen oral. Ustedes van a tener lo suyo, que es estudiar los temas, pero cuando tengamos el examen integrador, vamos a tratar de orientarlo en el sentido de la respuesta que buscamos y que no... Ustedes, por no estar familiarizados con las materias de derecho, plasmen en un papel una respuesta que es absolutamente equivocada y que ya, como dijo recién la compañera, no hay vuelta atrás. Esa es un poco la idea. Lo hacemos en beneficio de ustedes, de darles facilidades para promocionar o al menos regularizar la materia. ¿Bien? Eso es un poco la idea. Es más, también a veces lo que hago depende de los tiempos, porque tenemos 2 horas también para el examen integrador. Bueno, el examen integrador no va a ser en una clase, así que tal vez tengamos más tiempo, pero a veces, si están de acuerdo ustedes, porque algunos se sienten intimidados en esta situación, pero también tomarlo a modo de coloquio, pero ya no general, sino entre 2 o 3 compañeros a la vez, entre 2 y 3 compañeros a la vez. Después, bueno, cuando llegue el momento, ustedes me dirán si quieren que se los tome individualmente o que lo tomemos así como un coloquio. Bien. Hoy la propuesta que les hago es esa, que la última clase la vamos a dedicar exclusivamente a este coloquio. Y la próxima clase, el tiempo que nos quede después de haber tratado los temas que corresponden a lo que falta de la unidad 8, lo comenzamos a dedicar a esto. Si ustedes están de acuerdo, van a tener que ir repasando o por lo menos familiarizándose con el material para que al momento de hacer las preguntas
sepan para dónde salir con la respuesta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, por eso digo, porque va a ser oral, y ya les digo, es oral en beneficio de ustedes. Yo sé que a los estudiantes, en general, el tema de que sea oral los intimida un poco, porque, bueno, más con las peculiaridades de este curso, donde nosotros recién nos pudimos ver la cara, a algunos los vi yo y ustedes me conocen ahora, recién terminando esta cursada. Entonces, hay cuestiones de personalidad y de modo de preguntar y de nivel de exigencia que para ustedes es una incertidumbre. Yo lo que le quiero llevar es esa tranquilidad de que el nivel de exigencia, obviamente los temas dados los van a tener que saber, el nivel de exigencia no va a ser una profundidad tal como un estudiante de Derecho, pero tienen que saber los temas, tienen que saber diferenciar, como les digo, entre derecho público y derecho privado, entre derechos reales y derechos personales, entre capacidad de hecho y capacidad de derecho. El tema de las incumbencias, que seguramente a ustedes les interesará mucho, el tema de la colegiación, también eso lo tienen que saber. Y lo que veremos ahora de derecho del trabajo también, ¿bien? Pero, en general, saber que es un trabajador, que es un empresario, que es una empresa, que son todas cosas que vamos a ver ahora, y manejarse con esos términos. ¿Qué es una locación de obra? ¿Qué es una locación de servicio? ¿Qué es un perito? ¿Qué es un consultor técnico? Todo esto que hemos visto en la clase pasada, que son cuestiones que ustedes... yo apunto a que tengan una idea general del derecho y que lo que sepan les sirva a ustedes en el ejercicio profesional. No, la idea es eso, precisamente, es legislación y ejercicio profesional. Entonces, la idea es que lo que ustedes se lleven de esta materia les sirva para su ejercicio profesional. A mí no me sirve que ustedes me sepan identificar todos los derechos reales y definírmelos todos, y no sé si los van a utilizar alguna vez. Ahora, sí me sirve que ustedes sepan qué es una locación de obra, qué es una locación de servicio, qué es un perito, qué es un consultor técnico, porque en esos papeles puede ser que se encuentren ustedes en el ejercicio profesional. ¿Bien? Bueno, un poco esa es la idea. Así que si cuento con la anuencia de ustedes, de todas maneras tienen tiempo hasta la próxima semana de hacerme saber si a alguno no le parece correcto. Me lo hacen saber y buscamos otra forma. Buenísimo. Una consulta nomás. Yo tengo. La semana que viene arrancaríamos con una parte. Podemos pensar que la semana que viene arrancaríamos con la primera parte de la materia y el 10 hacemos la segunda. Exacto. Así repasamos la primera parte para la semana que viene y para la otra el resto, digamos. Así buenísimo. Nosotros vamos a ver la próxima clase la parte de derecho del trabajo, la parte de derecho colectivo del trabajo. Uh-huh. Y hoy vemos individual. Y cuando terminemos con la parte de derecho colectivo, comenzamos a ver la primera parte del programa. Bien, digamos así, las primeras 4 unidades. Bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, bueno, bien. No sé si tuvieron tiempo de ir viendo el material. No seguí punto por punto del programa porque me pareció más didáctico ir definiendo conceptos y siguiendo la ley de contrato de trabajo. El derecho individual del trabajo está regido, para que ustedes tengan idea, toda relación de trabajo, todo contrato de trabajo individual está regido por la ley de contrato de trabajo, la ley 20.744, que es una ley que se dictó en el año 1974. Tuvimos una ley de contrato de trabajo recién en el año 1974, pero tuvimos la desgracia, nuestro país tuvo la desgracia de que en 1976 un golpe de Estado instauró una dictadura cívico-militar. Una de las primeras medidas que tomó esta dictadura cívico-militar, el golpe fue el 24 de marzo de 1976, y en abril de 1976, o sea, no habían pasado 30 días, y se derogaron de facto alrededor de 150 artículos de la ley de contrato de trabajo y se modificaron otros tantos. Todos, obviamente, en contra del sentido de que venía marcando la ley de contrato de trabajo.
Entonces, hecha este recuento histórico, la ley de contrato de trabajo es lo que denominamos el orden público laboral. ¿Qué implica el orden público laboral? Implica que ningún contrato de trabajo puede estar por debajo de lo que indica la ley de contrato de trabajo. Ningún contrato de trabajo, lo repito, puede estar por debajo de lo que manda la ley de contrato de trabajo. Por eso le llamamos orden público. Si ustedes recuerdan, hemos visto el concepto de orden público cuando veíamos derecho civil, cuando hablábamos de las leyes de orden público, el ordenamiento jurídico. Hemos hablado un par de veces de orden público. El orden público es lo que no es disponible para las partes. El orden público es lo que debe respetarse sí o sí, no puede ser negociado entre las partes. Un ejemplo de la ley de contrato de trabajo, la jornada laboral está fijada en 8 horas diarias. Las partes no se pueden poner de acuerdo en que la jornada habitual de ellos va a ser de 12 horas, porque por más que lo digan, a ver, algo de salvedad, si trabaja 12 horas tendrá 4 horas extraordinarias, pero lo que quiero decir es que la jornada ordinaria no puede ser pactada entre las partes de 12 horas con un salario de 8 horas. Por más que lo firmen ante un funcionario público, ante un escribano o un instrumento privado, ese acuerdo no va a tener validez, porque uno de los principios que rige el derecho del trabajo es el principio de irrenunciabilidad. Por más que el trabajador renuncie a los derechos que le da la ley, esa renuncia no es válida. ¿Bien? Porque el derecho del trabajo goza de una protección especial de la ley, que surge, como hemos visto en su momento, cuando vimos las garantías constitucionales, surge del artículo 14 bis, que dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Cuando dice gozará de la protección de las leyes, los convencionales constituyentes le dieron una orden a los legisladores. Le dijeron, ustedes van a dictar leyes, pero todas las leyes relacionadas con derecho del trabajo tienen que ser leyes protectorias, porque eso es lo que dice, el trabajo en sus diversas formas gozará, está dando una orden. No está diciendo puede gozar si el legislador quiere, dice gozará. Eso es un modo imperativo. Entonces, las leyes que se dictan en el derecho del trabajo deberán ser protectorias de los trabajadores, porque cuando dice el trabajo en sus diversas formas, cuando dice el trabajo se refiere a los trabajadores, porque los empleadores no crean trabajo, sino que crean empleos. Los únicos que pueden dar trabajo son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Los empleadores no dan trabajo, más allá de lo que escuchamos constantemente de que los empleadores dan trabajo, dan empleo, para precisar el lenguaje, digámosle así. Entonces, volviendo a lo de orden público laboral, no se pueden negociar cláusulas inferiores por la ley de contrato de trabajo. Eso es lo mínimo que tiene que recibir un trabajador. No sé si ustedes sabrán, pero en cada actividad, rama, profesión, oficio que esté representada sindicalmente por alguna organización sindical, se celebran convenios colectivos de trabajo. Esos convenios colectivos de trabajo que se aplican en esa rama, actividad, profesión, oficio, también pasa a ser el orden público laboral de esa rama. La ley de contrato de trabajo es para todos los trabajadores sin importar qué actividad, rama, profesión u oficio ejerzan. El convenio integra, junto con la ley de contrato de trabajo, el orden público laboral de cada una de esas determinadas actividades. El convenio de la Unión Obrera Metalúrgica, junto con la ley de contrato de trabajo, conforman el orden público laboral de la Unión Obrera Metalúrgica, de los trabajadores metalúrgicos. El convenio del Sindicato de Empleados de Comercio, junto con la ley de contrato de trabajo, integran el orden público laboral de los empleados de comercio. Pero la ley de contrato de trabajo es lo mínimo inderogable para cualquier actividad, rama, profesión u oficio, para cualquier trabajador de la República Argentina. Esta ley de contrato de trabajo define
¿Qué es el trabajo? Y dice que constituye toda actividad lisa que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Entonces, primero, elementos. Es una actividad lícita, no es una actividad ilícita. No es un contrato de trabajo contratar a alguien para que golpee a otra persona, para que se prostituya, el trabajo infantil prohibido, que es un delito, el trabajo de menores en horario, o sea, el trabajo de menores de acuerdo a la edad permitida en horarios nocturnos o en ambientes insanos, el trabajo en jornadas extendidas en actividades insalubres. El objeto la actividad tiene que ser lícita, no se puede realizar un contrato de trabajo para realizar una actividad ilícita, ¿bien? Se presta a otro que tiene la facultad de dirigirla. El empleador tiene la facultad de dirigir, la facultad de dirección respecto de esa actividad. El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y el empleador le dirá al trabajador cómo debe realizar la tarea que se le ha encomendado, o sea, dirige esa actividad. Y esto se hace mediante el pago de una remuneración. El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. Bien, esto es prestación y contraprestación. Si recuerdan, cuando hablábamos de los derechos personales, hay una prestación y una contraprestación. El trabajador pone a disposición y el empleador tiene que pagarle, o sea, a cambio de una remuneración. Visto desde el lado del empleador, el empleador le paga una remuneración al trabajador para que éste ponga a su disposición su fuerza de trabajo. Bien, entonces están estos papeles de deudor-acreedor. El trabajador es acreedor del pago de la remuneración cuando pone a disposición su fuerza de trabajo. Y el empleador es acreedor de tener a su disposición la fuerza de trabajo del trabajador a cambio del pago de una remuneración. Bien. Ustedes tienen allí en el material, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad creadora del hombre en sí, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio, un fin económico en cuanto se disciplina por la ley de contrato de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando de una actividad eminentemente económica. El trabajador que pone a disposición su fuerza de trabajo, ustedes habrán notado que yo me refiero a poner a disposición su fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? A mí me contratan como carpintero, por ejemplo. Me contrata una empresa, una carpintería, me contrata para que yo trabaje de carpintero. Tengo que trabajar de 8 a 16 horas. Me presento a las 8 de la mañana y el empleador me dice, hoy no tengo trabajo. Si querés, andate. Bueno, eso no quiere decir que no me debe la remuneración, porque yo puse a disposición de él mi fuerza de trabajo, aun cuando él no la usó. Como yo puse a disposición la fuerza de trabajo, él me tiene que pagar el jornal que corresponda, el salario que corresponda. O el caso de que yo voy a trabajar y el empleador cerró por el motivo que fuera. Cerró porque se fue de vacaciones, cerró porque tuvo un problema personal. Mi fuerza de trabajo está puesta a su disposición. Si él no la usa, me debe la remuneración. Por eso, en las relaciones de trabajo, hablamos de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Y no se trata, como les decía, de un simple intercambio económico, que el trabajador pone la fuerza de trabajo a disposición y tienen que cobrar. Porque está en juego, como dice la ley de contrato de trabajo, la actividad creadora del hombre. Al respecto, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Bisotti, que, se refiere a distintos temas que no los voy a atosigar con eso ahora, pero voy a citar de memoria, tampoco literalmente, una frase que dice que el hombre es el señor en los mercados. No debe ser el hombre el que se adecue a las condiciones del mercado, sino
que es el mercado el que debe adecuarse a las reglas de las personas, de los hombres, de los seres humanos. El trabajo no es una mercancía, no es como nos quieren hacer creer los doctrinarios liberales, de que el trabajo es una mercancía más, es un costo más del empleador. Estamos hablando de que el mercado no es el que debe imponer las reglas, es el hombre el que debe imponer las reglas y el mercado adecuarse a esas reglas. ¿Bien? Esto contradice muchos discursos liberales que seguramente habrán escuchado ustedes y que escuchamos todo el tiempo. Bien, esto en general podríamos decir que es este contrato de trabajo. Ahora, el empleador puede ser una persona física o una persona jurídica, de acuerdo a lo que hemos hablado, o una persona de existencia ideal y una persona de existencia física, o una persona humana o persona no humana. Todos estos conceptos los hemos estudiado. Suponiendo que se trate de una persona jurídica, una persona no humana, estamos hablando de una empresa. ¿Bien? ¿Qué es la empresa? Es una organización de medios personales y materiales, y también, por supuesto, inmateriales, porque tienen que ver con el fondo de comercio, el nombre de la empresa, que están dirigidos a obtener un beneficio económico. El objeto de la empresa es obtener un beneficio económico, comercializando bienes o servicios, produciendo bienes o servicios, pero está organizada con estos bienes personales, materiales e inmateriales, dirigidas a obtener un beneficio económico. Y empresario es el que va a dirigir esa empresa. El empresario podrá dirigir la empresa por sí o por personas que él designe. Él puede contratar personas para que dirija esa empresa, para que obtenga el fin económico perseguido. ¿Bien? Y respecto del empresario o de los representantes del empresario, los trabajadores tienen una relación de subordinación, porque tanto el empresario como sus representantes tienen el poder de dirección, son los que van a dirigir la empresa. Otro concepto a tener en cuenta es el establecimiento. ¿Qué se entiende por establecimiento? Una empresa es lo que acabamos de ver, pero un establecimiento es uno de los lugares donde se realiza esa ejecución destinada a conseguir los fines de la empresa. Es una unidad técnica, supongamos, una empresa automotriz tiene un establecimiento donde monta la carrocería, arma la carrocería, tiene otro establecimiento donde arma los motores, tiene otro establecimiento de montaje, tiene otro establecimiento en otra provincia donde pintan y arman definitivamente los autos. Bueno, cada una de estas unidades técnicas es un establecimiento de la empresa. Puede ser que dentro de un mismo establecimiento haya distintas unidades técnicas, pero si están separados de la forma en que lo enuncié, serán distintos establecimientos. El establecimiento donde se trabaja con la chapa, el establecimiento donde se trabaja con la pintura, el establecimiento donde se trabaja con los motores. Estos establecimientos tienen que estar obviamente separados, por eso hablamos de establecimientos, porque se establecen en distintos lugares, no están en el mismo lugar. ¿Bien? Profesor, una pregunta. Sí, cómo no. Esto es uno de los puntos que se tiene que ver, digamos, ahora que se está legislando sobre el teletrabajo, o se quiere legislar sobre el teletrabajo, ¿o no va tanto? Está bien tu pregunta, porque con el teletrabajo lo que se está buscando es, esta es una opinión personal obviamente, lo que se está buscando es abaratar los costos de la empresa, llevando su establecimiento a la casa del trabajador. Y que el trabajador trabaje desde su casa con los tiempos más laxos, pagando la luz, pagando el gas, pagando la calefacción, pagando el internet, pagando su computadora. Entonces, la legislación apuntaría, o por lo menos eso es lo que se está declamando, de que los costos no los asuma directamente el trabajador. Y en ese caso,
la casa de cada trabajador formaría parte del establecimiento de la empresa. ¿Está bien tu pregunta? No sé si fui claro, si se entendió la respuesta. Sí. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, el contrato de trabajo. Dice, habrá contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de esta. Ven que la nota característica es la dependencia. Nosotros hemos hablado de realizar actos, ejecutar obras, prestar servicios, y hablamos de locación de obra, locación de servicio. Pero siempre en esos casos la distinción para si hay o no hay contrato de trabajo es que haya dependencia. Ustedes como profesionales pueden celebrar contratos de locación de obra o de locación de servicio, pero sin relación de dependencia, como hablábamos la clase pasada. Ahora, si hay una relación de dependencia a aquella empresa, persona física o jurídica, a la que le estén realizando obras o prestando servicios, si hay una relación de dependencia, hay contrato de trabajo. Decimos los laboralistas, que el trabajador resigna parte de su libertad en un contrato de trabajo. Por un tiempo, por las horas que está trabajando, está resignando parte de su libertad, porque está bajo la dependencia del empresario, de quien dirige la empresa. No realiza su actividad libremente, está bajo la dirección, bajo la dependencia. El contrato de trabajo está caracterizado por la hiposuficiencia del trabajador. El trabajador individualmente no está en condiciones de discutir un contrato de trabajo, salvo que sea el trabajador buscado por todos los empleadores, o que tenga alguna calificación especial. Pero en general, los trabajadores que buscan trabajo todos los días no están en condiciones de negociar su contrato de trabajo. Por eso, la única opción, el único ejercicio de su libertad es cuando están negociando su contrato de trabajo, es decir sí o no. Pero no puede decir, no, mirá, yo los miércoles no trabajo porque tengo que hacer tal cosa. O yo los feriados no vengo porque... No, si te dicen tenés que trabajar los feriados, vos la única opción que tenés es decir sí o no en esa negociación del contrato de trabajo. Cuando vos vas a buscar trabajo, cuando te presentás a una entrevista, estás con una hiposuficiencia. El empleador te puede imponer sus condiciones. Y vos lo único que podés hacer es decir acepto o no acepto. ¿Bien? Esto lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos derecho colectivo del trabajo, que en el derecho colectivo esta hiposuficiencia se merma, pero lo vamos a ver. Se los dejo como un puntito para que lo tengan en cuenta cuando veamos la próxima clase. En el contrato individual se entiende que estoy refiriéndome al trabajador individualmente que busca trabajo, ¿bien? O que está en un contrato de trabajo, que busca trabajo o que está en un contrato de trabajo. En el derecho colectivo vamos a ver a los representantes de esos trabajadores, que son las organizaciones sindicales. Bien, entonces, como les decía, las notas características del contrato de trabajo es esa hiposuficiencia negocial, esa inferioridad que tiene el trabajador al momento de negociar las condiciones de un contrato individual de trabajo. Y la relación de dependencia. El trabajador, si sabemos que está bajo la relación de dependencia, es un contrato de trabajo. No importa las formas que se le dé, dice, cualquiera sea su forma o denominación. Esto tiene que ver con el fraude laboral. A veces a ustedes los pueden hacer aparecer como socios, como colaboradores, no sé si les suena a alguno de ustedes que haya trabajado, o cualquier forma que le dé. Otro de los principios del derecho del trabajo es el principio de primacía de la realidad. Por eso la ley dice, no importa cualquiera sea su forma o denominación, dice. Esto es, vos ponele la denominación que quieras. Si se puede acreditar que hay relación de dependencia, que hay subordinación, estamos ante un contrato de trabajo. Por más que vos lo hagas aparecer como socio a tu empleado, y se da la nota característica de dependencia, entonces no es un socio, es un trabajador y está unido con vos por medio de un contrato de trabajo. ¿Bien? ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Sí. Bien, todo esto venimos hablando a cambio del pago de una remuneración, con la salvedad que hice de que no se trata de que se está vendiendo la fuerza de trabajo en los términos comerciales. Bien. Las cláusulas, dice, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, lo que yo les adelanté. Estas disposiciones de la ley de contrato Sí, eso iba a preguntar, me parece que se recortó. Porque pensé que era yo y salí y entré, pero no. No. Hola, ¿me escuchan?
Sí, profe. Sí. ¿No? Me aparecieron que se desconectaron todos, pero ¿qué, me desconecté yo? Sí. Sí, profe. Ah, yo digo que no se estaban desconectando ustedes y digo, ¿qué está pasando? ¿Están abandonando? Y era yo el que me desconectaba. Bueno, no sé hasta dónde llegué, porque yo seguía hablando. Estábamos hablando de lo último que dije, que ustedes escucharon. Sí, ya habíamos pasado por lo de relación de dependencia. Estábamos por ahí. Bien. Bueno, decía que, no sé si se llegó a escuchar, que puede haber relación de trabajo sin contrato de trabajo. Y esto tiene que ver precisamente con la relación de dependencia, con esto de si tenemos, en el caso de un profesional, un contrato de locación de obra, hay una relación de trabajo, pero no hay contrato de trabajo. O sea que hay relación de trabajo sin relación de dependencia, porque el profesional es contratado para que haga su trabajo. No hay, tal vez la persona que lo contrata no tiene los saberes, el conocimiento que sí tiene el profesional, entonces no lo va a dirigir técnicamente. Hay un contrato a cambio de un precio, de una remuneración, que no hay en ese caso una relación de dependencia. Entonces no hay contrato de trabajo, hay relación de trabajo. ¿Bien? ¿Se entiende la distinción? Sí. Otro de los principios que hay en el contrato de trabajo es la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Si hay fraudulentamente un contrato de locación de servicio, de locación de obra, por ejemplo, o de trabajo temporario, o lo que fuere, la modalidad que se haya elegido, y no se puede probar ese contrato de locación de obra o ese contrato de locación de servicio, se presume que hay un contrato de trabajo. Bien, esa presunción puede ser desvirtuada si se prueba lo contrario, que no hay una relación de trabajo, no hay un contrato de trabajo. Existe algún otro tipo de relación, pero debe ser probada por quien se presume como empleador. Si el trabajador dice acá hay un contrato de trabajo, la carga de demostrar que no hay un contrato de trabajo va a ser por el empleador, que tiene todos los medios a su alcance, porque tiene todo. Si realizó todo diligentemente y cumpliendo con las formalidades, tendrá el contrato de locación de obra, el contrato de locación de servicio. Entonces, se presume la existencia del contrato de trabajo, ¿bien? ¿Se entiende esto de la presunción? O sea, ante la duda hay un contrato de trabajo. Si vos me alegás que no hay contrato de trabajo, lo tenés que probar, ¿bien? ¿Cuáles son los sujetos del contrato de trabajo? Obviamente el trabajador, que es la persona que se obliga a prestar estos servicios, a poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, sin importar qué modalidad se pacte para esa prestación. Y otro de los contratos, de los sujetos, es el empleador, que es la persona física o jurídica, como hablábamos antes, que requiere los servicios de este trabajador. Ese es el empleador. Otro sujeto podría ser el socio empleado, porque más allá de que pueda aparecer como socio y no lo sea, y sea una medida en fraude a la ley de contrato de trabajo, una forma de contratación en fraude a la ley de contrato de trabajo, pero puede suceder que un socio de la empresa además trabaje para la empresa. Es socio, pero trabaja, y habrá otros socios que no trabajan. Entonces, este socio también puede ser un socio empleado, que será partícipe de las utilidades de la empresa, de las utilidades o de las pérdidas, pero además se le debe pagar una remuneración por poner a disposición de la empresa su fuerza de trabajo, por ser un empleado más. Además de ser socio, es un empleado más. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Obviamente se exceptúan de esta figura de socio empleado a los integrantes de la familia. Si yo tengo un estudio y mi hija o mi hijo van a trabajar a ese estudio,
o son socios de ese estudio, no se va a presumir que hay una relación de trabajo. Si mis hijos fueran abogados o alguna vez se recibieran de abogados y van a trabajar a mi estudio, no se va a presumir que hay una relación de trabajo porque estamos en una sociedad de familia entre padres e hijos. ¿Bien? Otro de los sujetos puede ser el auxiliar del trabajador. En algunos casos, las empresas permiten que el trabajador tenga auxiliares. Y también en estos casos, estos auxiliares de ese trabajador será considerado como en una relación, en un contrato de trabajo directa con el empleador el trabajador que contrató a los auxiliares, salvo alguna excepción que se prevé en la ley o en los regímenes especiales o convencionales. ¿Bien? O sea, si la empresa autoriza al trabajador a tener auxiliares, se presume que ese auxiliar está bajo la relación de dependencia de la empresa, salvo que haya alguna excepción. ¿Bien? La remuneración de la que venimos haciendo referencia, que es el sueldo o el salario que cobra el trabajador por su prestación, por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. ¿Qué se entiende por remuneración? La contraprestación, como vengo diciéndoles, que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Yo hice referencia a el orden público laboral de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo también establece el salario mínimo vital y móvil. Es un salario mínimo de subsistencia y ninguna contraprestación, ninguna remuneración debe ser inferior a ese salario mínimo vital y móvil que establece la ley. Cualquier convención en contrario, al ser la ley de contrato de trabajo de orden público, no se va a tener como válida. Obviamente, en general los trabajadores perciben una remuneración superior al salario mínimo vital y móvil, porque el salario mínimo vital y móvil es un salario de subsistencia y los convenios colectivos de trabajo en general pactan adicionales, como por estudios, capacitación, antigüedad, categorías, obviamente por sobre ese salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil en algunos casos es un salario de referencia. En algún momento histórico es un salario de referencia, en otros momentos históricos ha sido simplemente una figura decorativa que no se tenía en cuenta. Para que tengan ustedes, en la década de los 90 el salario mínimo vital y móvil estuvo estancado durante aproximadamente 10 años, no recuerdo exactamente, pero no sé si fueron 10 o 12 años, donde el salario mínimo vital y móvil era siempre el mismo y nunca se modificó. Y ningún trabajador iba a trabajar para nadie por ese salario mínimo vital y móvil. En estos momentos el salario mínimo vital y móvil, si no me equivoco, está alrededor de los 16, 17 mil pesos. En realidad ningún trabajador convencionado hoy está percibiendo esa suma. Siempre es superior. También integran la remuneración los beneficios sociales. ¿Qué son los beneficios sociales? Son beneficios que percibe el trabajador que pueden ser no remunerativas, no dinerarias, que no se pueden incluso cambiar por dinero. Esto, la ley de contrato establece cuáles son ellos. Por ejemplo, los servicios del comedor en la empresa, los reintegros de gastos y medicamentos, la provisión de ropa de trabajo, los pagos, en algunos convenios se establece pago a la mujer madre hasta que el chico, el hijo o la hija llegue a la edad para iniciar la escolaridad obligatoria, o sea, preescolar, le dan una ayuda para pagar parte de la cuota del jardín maternal. La provisión de útiles, generalmente las organizaciones sindicales o algunas empresas al comienzo de año entregan a sus empleados útiles, guardapolvos,
al inicio del periodo escolar. También el pago de cursos o capacitación que haga la empresa respecto de sus empleados forman parte de estos beneficios. Y el pago de costos de sepelios a cargo de familiares a cargo del trabajador e incluso del trabajador. Todos estos son beneficios sociales. ¿Cómo se determina la remuneración? El salario se puede fijar por tiempo o se puede fijar por tiempo, por día, por semana, por mes, o también puede pactarse por, cuando se habla de trabajo a destajo, por producción. Entonces, siempre tenemos distintos criterios para fijar esa remuneración, en función de lo que la ley permite y la ley establece, respetando el mínimo del salario mínimo vital y móvil y también el mínimo de convenio, que como dije, integra el orden público laboral al momento de fijar esa remuneración. Entonces, dijimos que puede fijarse por tiempo o por rendimiento de trabajo, por unidad de obra, puede ser en el caso de los talleristas que muchas veces pagan por la obra entregada, por ejemplo, los talleres de confección de ropa que pagan un precio por cada una de esas prendas que se ha contratado para la producción. Bien, también la comisión, que puede ser individual o colectiva. O sea, individual o colectiva se refiere a que puede ser que un trabajador que realiza la actividad de vendedor cobra una comisión por sus ventas, o puede ser colectiva cuando todos los vendedores del local suman sus ventas y dividen la remuneración entre ellos. Esto obviamente se pacta con la empresa. También puede haber gratificaciones por parte de la empresa. Las gratificaciones, hay empresas que, por ejemplo, pagan doble aguinaldo. La primera vez que la pagan, pasa como una cuestión graciosa, una liberalidad de parte del empleador. Pero si lo paga todos los años, ya no es una liberalidad, ya se transforma en una obligación, porque el trabajador espera a fin de año el doble aguinaldo, por ejemplo. ¿Bien? También la participación en las ganancias o cualquier tipo de forma de gratificación o premios que la empresa decida. ¿Cómo se paga la remuneración? Siempre se paga en dinero, no se puede pagar en especie, quiere decir, no se puede pagar con mercadería o con vales de compra, no, siempre en dinero. El trabajador hace lo que quiere con su remuneración. También podrá haber la posibilidad de que se complemente esa remuneración si, por ejemplo, le dan vivienda al trabajador o le dan los alimentos, lo que fuere. Pero la remuneración principalmente se paga en dinero y tiene que tener el trabajador la posibilidad de disponer de ese dinero. Ustedes, si más o menos conocen algo de la historia del trabajo en Argentina, sabrán que algunos empleadores a principios del siglo XX acuñaban una moneda en las empresas y pagaban con esa moneda, y esa moneda servía para comprar en los almacenes de la empresa, o sea que hacía todo el círculo. Les daban un papel de color para que fueran a comprar en la empresa, en la despensa de la empresa, y le cobraban lo que quería. O sea, el trabajador no era libre de disponer de su remuneración. Anteriormente yo hablé de beneficios sociales. Acá estamos hablando ahora vamos a hablar de prestaciones complementarias que se pueden dar en dinero o en especie y que también integran la remuneración del trabajador. La ley establece algunas excepciones, pero por ejemplo los viáticos. Si a mí me dan todos los meses una suma fija en concepto de viáticos como consecuencia de mi contrato de trabajo, esa suma fija forma parte de la remuneración. Ahora, si me dicen, te vamos a pagar los gastos que vos tenés en viáticos,
entonces yo voy a tener que rendir cuentas de mis gastos y no forma parte de la remuneración, porque es la devolución de los gastos que yo realizo. ¿Bien? Bueno, el caso de los trabajadores gastronómicos, de los mozos, cuando las propinas son habituales y dice la ley no estén prohibidas por la empresa que contrata al trabajador, esas propinas forman parte de la remuneración. Esas propinas que percibe el trabajador en la realización de sus tareas forman parte de la remuneración, siempre y cuando la empresa no los haya prohibido. Si la empresa los prohibió y los recibe, podría estar en una falta, pero la consecuencia inmediata es que no forma parte de la remuneración. ¿Cómo se fija la remuneración? Bueno, ya dijimos, el piso de la remuneración es el salario mínimo vital y móvil. No me refería a las características, pero es mínimo porque es lo menos que se puede cobrar. Es vital porque alcanza para la subsistencia y es móvil porque no es un salario que se fija de una vez y para siempre. Se va actualizando. Por eso es mínimo, porque es el salario mínimo que van a percibir los trabajadores. Es vital porque tiene que alcanzar para que los trabajadores subsistan y es móvil porque se va a ir actualizando por periodos. Cuando no hubiera un sueldo establecido en las convenciones colectivas o por la autoridad pertinente o convenido por las partes, el trabajador y el empleador, los jueces tienen facultades para fijar el monto de esa remuneración. Y esto lo van a hacer teniendo en cuenta la importancia de los servicios o de la actividad que desarrolle el trabajador. ¿Bien? Esto se da mucho porque ustedes dirán, bueno, pero todos los convenios fijan salarios. Sí, claro, pero en un trabajador fuera de convenio o un trabajador que no está debidamente registrado o que directamente no está registrado. Un trabajador informal que cumple un horario habitual, siempre para el mismo empleador, pero que no está debidamente registrado. No hay un salario establecido, no hay un convenio. Habrá un convenio para la actividad, pero en ese contrato de trabajo no rige un convenio. Entonces, los jueces van a tener facultades para determinar cuál es la remuneración de ese trabajador. Otra de las características del contrato de trabajo es que hay una presunción de que no es gratuito. El contrato de trabajo se presume no gratuito, se presume remunerado. Nadie trabaja gratis, o por lo menos eso es lo que se presume. Ustedes habrán visto, seguramente habrán escuchado el voluntariado social. Bueno, si es realmente voluntariado y si es con fines sociales, no habrá remuneración. Pero la remuneración se presume. Después deberán probar el que dice que es un contrato de trabajo o deberá probar el que dice que no es un contrato de trabajo. Bien, pero siempre el trabajo se presume oneroso, no gratuito. Bien. Yo me refería antes al salario mínimo vital y móvil y decía que ningún trabajador va a percibir una remuneración inferior a ese salario mínimo vital y móvil. La ley establece que todo trabajador de más de 18 años. ¿Y por qué esto? Porque los trabajadores de menos de 18 años y más de 16 pueden celebrar contratos de trabajo con jornadas reducidas. Entonces, en ese caso, podrán percibir una remuneración inferior al salario mínimo vital y móvil. ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte, por ahora no, profe. Bien. No. Bien. Como dije antes, no se podrá pagar bajo ningún punto de vista salarios inferiores al salario mínimo vital y móvil y al salario de convenio. El salario del trabajador, la remuneración del trabajador,
es inembargable hasta el monto del salario mínimo vital y móvil. Es decir, si el salario mínimo vital y móvil hoy es de 17.000 pesos y alguien está cobrando 30.000 pesos y le tienen que embargar el sueldo, le van a poder embargar sobre los 13.000 que exceden el salario mínimo vital y móvil, pero no hasta el monto del salario mínimo vital y móvil. No sé si soy claro. Una persona que cobra 30.000 pesos, el salario mínimo vital y móvil es de 17.000, esos 17.000 son inembargables. Se le podrá embargar lo que exceda al salario mínimo vital y móvil y hasta un porcentaje del 20%. El sueldo anual complementario, lo que comúnmente llamamos aguinaldo. El sueldo anual complementario es la 12ª parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante el año del contrato de trabajo. Esta 12ª parte históricamente se calculaba sobre el promedio de las remuneraciones de cada semestre, porque el salario anual complementario o el aguinaldo, como se conoce, se paga en junio y en diciembre. Entonces, el cálculo históricamente era un promedio de las 6 remuneraciones por todas las etapas inflacionarias, de las 6 remuneraciones de cada semestre. Por todas las etapas inflacionarias que ha atravesado nuestro país, se dictó una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo donde se establece que será el 50% de la mejor remuneración de ese semestre. Es decir, si el trabajador en alguno de los meses cobró una remuneración más alta que la habitual, el aguinaldo se va a calcular sobre esa, sobre la mejor remuneración del semestre al que corresponda. El 50% la primera cuota del sueldo anual complementario de junio o la segunda cuota del sueldo anual complementario de diciembre. Bien, los trabajadores, todos los trabajadores, durante el año cobran 13 remuneraciones, porque son 12 de los 12 meses, más el sueldo anual complementario. Entonces, la remuneración anual del trabajador son 13 sueldos. Bien. La ley establece que la primera cuota se pagará el 30 de junio, la segunda cuota el 18 de diciembre de cada año. Bueno, sobre esto lean el material que no van a tener problemas. Vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? La naturaleza jurídica de las vacaciones hacen al restablecimiento, a la recuperación de la salud del trabajador por el año de trabajo. Entonces, es una de las pocas instituciones del derecho del trabajo que no pueden ser cambiadas por dinero. O sea, yo no puedo renunciar a mis vacaciones cobrando el doble de salario, como si las hubiera tomado, pero como las estoy trabajando, me pagan lo que trabajé, más las vacaciones que me hubieran correspondido que no trabajé. O aunque me las paguen el triple o el cuádruple, yo no puedo cambiar mis vacaciones por dinero, porque tienen que ver con la salud del trabajador. El trabajador tiene que tomarse las vacaciones anuales. Es más, hay un periodo establecido que es desde el 30 de octubre al 30 de abril. Si en esa fecha no se las otorgó el empleador, el trabajador podrá intimarle al empleador para que se las otorgue o en su defecto decirle que a partir de tal fecha de mayo me voy a tomar las vacaciones y el empleador no podrá decir nada. Si no hace eso, el trabajador pierde sus vacaciones, no podrá reclamar que se las paguen, tiene que tomarse las vacaciones. Entonces, si el empleador no se las da dentro del periodo establecido, él podrá notificarle que se las va a tomar a partir de tal fecha y el empleador no puede decir nada. Las vacaciones, bueno, se calculan hasta 5 años, 14 días, más de 5 años, 21 días, más de 10 años, 28 días y más de 20 años, 35 días. 5, 10, 15 y 20 años de trabajo estamos hablando, ¿verdad? Esto es, siempre hago hincapié en esto es lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, pero los convenios pueden establecer otro tipo de modalidades superadoras de las establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo establece estos 14, 21, 28, 35 días
corridos, y hay convenios colectivos de trabajo, como por ejemplo los encargados de edificios, que los días de vacaciones son hábiles. Entonces tendrán 14, 21, 28, 35 días hábiles, o sea que no se tomarán en cuenta los días feriados y los días en que el trabajador tenía franco. ¿Bien? Siempre se toma en cuenta para saber, para determinar las vacaciones que le corresponden, la antigüedad que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que corresponden las vacaciones. Por ejemplo, si yo tomo las vacaciones en enero del 2020, vamos a tomar en cuenta qué antigüedad tengo al 31 de diciembre del 2019. Bien, entonces la antigüedad que tengo el 31 de diciembre va a establecer los días de vacaciones que yo voy a tener para gozar. Las vacaciones son anuales, esto ya lo dije. Acá tiene 1 de octubre al 30 de abril, las vacaciones deben ser notificadas con 45 días de anticipación, sin perjuicio de lo que establezca el convenio colectivo de trabajo, siempre. La autoridad administrativa de trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo podrá autorizar a que se tomen licencias en otra época del año con algún fundamento, ¿verdad? Cuando se deban distribuir las vacaciones entre los empleados de la empresa, que la empresa no cierra y que todos se toman vacaciones, se va a tener que tener en cuenta que siempre al distribuir las vacaciones, los periodos de vacaciones de los trabajadores, de modo tal que siempre, por lo menos en una temporada de verano, cada tres años le corresponda a los trabajadores. No puede ser que a un trabajador siempre se la den el 1 de octubre, por ejemplo. Van a tener que tener en cuenta que por lo menos cada 3 años una de esas vacaciones le va a tener que tocar en verano. Verano que es 21 de diciembre al 21 de marzo, perdón. De junio, ya me estaba en el invierno. 21 de diciembre al 21 de marzo, que es todo el verano. Entonces, dentro de esa fecha podrán tomarse las vacaciones, deberán tomarse las vacaciones por lo menos una vez al año. Una de las características que tiene el pago de las vacaciones, gozadas, siempre gozadas, es que el cálculo se va a realizar dividiendo la remuneración por todo concepto del trabajador por 25, no se toman en cuenta los 30 días para el cálculo de las vacaciones. Entonces, el pago de las vacaciones, siempre en el mes que les toque las vacaciones van a cobrar un poco más, porque los días de vacaciones se van a calcular, el pago de la remuneración de esos días de vacaciones, se van a calcular dividiendo el sueldo, lo dividen en 25 y lo multiplican por los días de vacaciones. Te corresponden 14 días de vacaciones, van a dividir tu remuneración en 25 y lo van a multiplicar por 14. Y ese va a ser el monto que vas a percibir de remuneración. Además, la remuneración se debe pagar el día que se otorgan las vacaciones. Esto es porque el trabajador tiene que contar con ese dinero para poder disfrutar sus vacaciones. Entonces, cobré el sueldo el 5 de enero y me voy de vacaciones el 6 de enero, bueno, me tienen que pagar el 6 de enero las vacaciones que me corresponden. O sea que ese mes voy a cobrar, además del salario del mes de diciembre, que cobro el 5 de enero, las vacaciones de los 14, 21, 28, 35 días que me correspondan. Obviamente, cuando me pagan la remuneración del mes que corresponde, si tuve 14 días, no me van a pagar el mes completo, me van a pagar los días que resten del mes. ¿Bien? Si por algún motivo se extingue, yo recién dije que las vacaciones es una de las pocas instituciones del derecho del trabajo que no se pueden cambiar por dinero, pero hay una excepción a esta regla, que si se extingue el contrato de trabajo, o sea, si renuncio o si me despiden de mi contrato de trabajo, del trabajo que estoy realizando,
sí voy a tener derecho a cobrar como indemnización lo que me hubiera correspondido proporcionalmente de vacaciones y que no gocé. Es una indemnización por vacaciones no gozadas. Hay otro tipo de licencias, además de las vacaciones, por nacimiento de hijo, por matrimonio, nacimiento de hijo 2 días, matrimonio 10 días, por fallecimiento del cónyuge 3 días corridos, por fallecimiento de hermano 1 día, para rendir examen en la enseñanza media o universitaria 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario. Esto es que a ustedes les interesa mucho, seguramente para aquellos que trabajan. Hay una discusión respecto de algunos convenios colectivos que dicen que les van a dar días por examen y otros que dicen días por estudio. Entonces se discute si por cada examen tengo 1 día o por cada examen puedo tomar 2 días, porque la ley de contrato de trabajo establece 2 días corridos por examen. Entonces debería entenderse que son 2 días por cada examen, pero no más de 10 por año. Pero, por ejemplo, uno de los convenios, el convenio de empleados de comercio, que permite hasta 15 días al año, no más de 3 corridos. Y hay otros convenios que establecen días por examen. Entonces, los empleadores dicen, si son días por examen, yo te tengo que dar el día del examen. No te puedo dar más de 1 día por cada examen. Es una discusión que después se resuelve, obviamente, y en general se respeta que son días por estudio, porque yo puedo tomarme 2 días por un examen porque voy a estudiar el día anterior. Más allá de que en los hechos, seguramente los que trabajan saben que a veces se negocian de otra manera por esto de la hiposuficiencia en la negociación que tiene el trabajador, y es, bueno, tomate el día del examen, cuando terminás venís a trabajar, o tomátelo pero me lo compensás otro día, o cambiá con algún compañero que está de franco para que te cubra y después lo cubrís vos a él. Estas son realidades que suceden. Por eso el derecho del trabajo, las relaciones de trabajo, en general son muchas cuestiones de hecho más allá de la normativa aplicable. Obviamente estas licencias, todas estas licencias a las que hice referencia, por nacimiento de hijo, por matrimonio, por fallecimiento de cónyuge o hermano, o para rendir examen, todas son licencias pagas, ¿bien? Y obviamente debo probar el fallecimiento el nacimiento de un hijo, lo voy a probar con el certificado o partida de nacimiento. La defunción del cónyuge o de un hermano, lo voy a probar con la partida de defunción. El examen lo voy a probar con el certificado de examen. Siempre tengo que probar esto, ¿bien? Bueno, después otras licencias son los feriados y días no laborables. La diferencia, que es lo que le vamos a preguntar, es ¿qué es un día feriado y qué es un día no laborable? Si bien para aquellos que trabajan en oficinas no hay distinción entre día no laborable y día feriado, porque no trabaja ninguno de los 2 días. Pero aquellos que trabajan, por ejemplo, en comercio, sí hay una diferencia, porque el día feriado no se trabaja. En general estamos hablando, los shopping, por ejemplo, abren todos los días y son comercio. Pero se les debe pagar más por el hecho de ser feriado. Ahora, cuando es no laborable, la opción es a favor del empleador. Es el empleador el que va a decidir si se trabaja o no se trabaja. No es el trabajador el que opta por trabajar o no. Es el empleador el que dice no se trabaja o se trabaja tal día. Por ejemplo, el típico ejemplo es el Jueves Santo. El Jueves Santo es no laborable. El Viernes Santo es feriado. El Jueves Santo es un día no laborable. Entonces, esa opción del empleador decidir si el Jueves Santo se trabaja o no se trabaja. El viernes no es optativo, es un día feriado. Si se trabaja, se pagará como día extraordinario. De los descansos de los trabajadores, entre jornada y jornada, tiene que haber por lo menos
12 horas. O sea, yo no puedo terminar mi jornada de hoy a las 10 de la noche y mañana presentarme a trabajar a las 8 de la mañana. Esto está prohibido. Entre jornada y jornada tiene que haber un descanso mínimo de 12 horas. Bien. La jornada de trabajo es de 8 horas o 48 horas semanales, de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo. 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y mensuales se calculan que son 200 horas. ¿Bien? Hay excepciones a esto. Puede ser que a veces se fijen 48 horas semanales y algún día se trabaje 9 horas y otro día 7 horas. Pero la jornada establecida legalmente es la de 8 horas. La ley que regula todo lo atinente a jornada de trabajo es la ley 11.544. Es una ley bastante antigua, pero es la que sigue rigiendo para las jornadas de trabajo. Obviamente, como dije antes, las personas menores de 18 años no podrán trabajar 8 horas. También hay limitaciones en los casos de trabajos, actividades declaradas insalubres. Se podrá trabajar hasta un máximo de 6 horas. La jornada laboral es de 6 horas y se pagará como una jornada normal de 8 horas. El trabajo nocturno no podrá ser, la jornada nocturna no podrá ser superior a 7 horas. Se calcula que cada hora normal de un trabajo diurno, a la noche es 1 hora y 8 minutos. O sea, la hora es 1 hora y 8 minutos. La hora reloj, en realidad, en la jornada es 1 hora y 8 minutos. Entonces, si hay una jornada mixta de jornada diurna y jornada nocturna, la hora nocturna se le sumarán 8 minutos para ver cuánto tiempo va a tener que trabajar este trabajador. En la jornada mixta y en la jornada que es directamente nocturna serán 7 horas. ¿Bien? Respecto de las mujeres hay limitaciones para el trabajo nocturno también. Otra de las cuestiones es que yo vengo haciendo referencia a las horas extraordinarias o horas suplementarias. Las horas extraordinarias o suplementarias son las que se conocen como horas extras, las que todo trabajador hiciste extra, sí, pero este mes hice tantas horas extras. Bueno, la ley establece que en algún caso se va a pagar un 50% de recargo y en otros casos un 100% de recargo a esa hora extraordinaria o suplementaria. En algunos casos se pagará el 50% cuando se trate de días comunes, del lunes al sábado a las 13 horas. Del lunes al sábado a las 13 horas se pagará con un recargo de un 50% cada hora extraordinaria. Y la jornada que va del sábado a las 13 horas hasta el lunes o días feriados, se pagará con un recargo de 100% sobre el valor habitual. O sea, desde el sábado a las 13, el domingo y los feriados, el recargo va a ser del 50%. Los otros días, si hay exceso de horas en la jornada de trabajo, se pagará con un 50% de recargo. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, yo entendí, tenía una duda respecto a... ¿Hay algo en la ley de días, de meses sin goce de sueldo, de algo o es un acuerdo que se hace entre el empleador y el trabajador cuando se habla de meses sin goce de sueldo? Porque uno quiere extender sus vacaciones o lo que sea. ¿Hay algo? Bien, sí. Bueno, hay supuestos, no los incluí en el material. Sí,
por acuerdo de partes se puede obtener una licencia sin goce de sueldo, pero es un acuerdo de partes, el empleador no está obligado. Ajá. No está obligado. No, la ley no lo prohíbe, pero no obliga al empleador a concederlo. Vos Claro. podés decidir, bueno, no, mirá, yo tengo 15 días de vacaciones, pero quiero tomarme 30. El empleador te dice, bueno, lo lamento, pero no vas a poder tomártelo. O te dice, bueno, está bien, tomátelo si no te los pago. No hay problema, se puede acordar. En el contrato de trabajo pueden acordarse este tipo de cosas, pero no es obligatorio, es un acuerdo de partes, ¿bien? Perfecto. Distinto es el caso de la mujer trabajadora. La mujer que vuelve de una licencia por maternidad tendrá la posibilidad de tomarse una licencia sin goce de sueldo de hasta 6 meses antes de volver de esa licencia por maternidad. ¿Bien? Pero en ese caso el empleador está obligado a aceptar la opción de la mujer. Pero esa licencia es sin goce de sueldo. La licencia por maternidad es con goce de sueldo. A lo que me estoy refiriendo es a lo que se conoce como estado de excedencia. Terminé mi licencia por maternidad, pero quiero más días para estar con mi hijo. Entonces, quiero y puedo estar sin cobrar sueldo, porque el empleador está obligado a darme ese tiempo de excedencia y yo no puedo reclamar remuneración. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, les queda más o menos claro, después van a leer el material seguramente y cualquier duda que les surja los conversamos la próxima clase. Respecto de derecho del trabajo, esto como verán es un pantallazo muy grande, muy general. Puntos a tener en cuenta es el tema que vinimos hablando de la dependencia, de la subordinación, de la primacía de la realidad, cosas que no están en el material que subí al foro, a la plataforma. Pero los elementos básicos están, ¿qué es un trabajador? La presunción de pago de la remuneración, ¿qué es un empleador? Y el tema de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Por eso es que yo hago hincapié en esto de que el trabajador es el único que puede dar trabajo, porque es lo que pone a disposición, su trabajo. El empleador lo que pone a disposición es un empleo, y habrá trabajadores que quieran o que puedan acceder a ese empleo, pero no pone trabajo el empleador. El que pone trabajo es el trabajador, que pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Y por el solo hecho de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, después de haberlo pactado, obviamente, no se puede dar el caso de que yo vaya a una fábrica, vaya ahí y diga, bueno, quiero trabajar, y me diga, no puedes trabajar, y yo pretender que cobre la remuneración. Esto es un absurdo, obviamente. Pero una vez de que hay un contrato de trabajo, yo pongo a disposición una fuerza de trabajo, el empleado por el motivo que quiera, no usa mi fuerza de trabajo por el motivo que fuera, está obligado a pagarme la remuneración. ¿Bien? Bueno, y el tema de los descansos, las licencias especiales, las vacaciones, el aguinaldo, el orden público sobre todo, que ya es un concepto que nosotros lo hemos estudiado cuando vimos ordenamiento jurídico, las leyes, todo esto, hemos estudiado ya el orden público laboral, y en el derecho del trabajo rige sobremanera el orden público laboral, no porque rige esto del principio de irrenunciabilidad. Cualquier condición pactada entre empleador y trabajador por debajo de lo que ordena la ley de contrato de trabajo es nulidad absoluta, no podrá tenerse en cuenta. Yo puedo pactar que me paguen el 50% del salario mínimo vital y móvil, lo puedo firmar ante un escribano, ante un funcionario de la cartera que fuera, pero ese acuerdo es inválido, porque yo no puedo cobrar menos de lo que ordena la ley y más aún, si estoy convencionado, no puedo cobrar menos de lo que ordena el convenio colectivo de trabajo. ¿Bien? Ustedes tengan en cuenta que esto puede ser que ustedes en el ejercicio profesional trabajen en relación de dependencia. Una de las características del contrato de trabajo también es la subordinación técnica, porque en general el trabajador
es dirigido dentro del poder de dirección que tiene el empleador, también está la dirección técnica, que es este trabajo lo haces de tal manera. Obviamente, cuando se trata de profesionales, la subordinación técnica se difumina, es más lábil, es más difusa. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un empleador que no es ingeniero electrónico, no les va a poder decir a ustedes, este trabajo lo tenés que hacer así, porque el profesional es cada uno de ustedes. Entonces, esa subordinación técnica es más difusa, pero es una de las características del contrato de trabajo al que yo no hice referencia. Está la subordinación técnica, que tiene que ver con cómo se hace la tarea, está la subordinación económica, porque el trabajador trabaja para cobrar la remuneración, entonces hay una subordinación económica. Y hay una subordinación jurídica, porque la empresa es responsable por todo lo que sucede en ese contrato de trabajo. Entonces, son estas tres subordinaciones: técnica, jurídica y económica. ¿Bien? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, está claro. Quedó claro, bien. No hay ninguna pregunta. Bueno. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces, en los minutos que nos quedan, a hablar de las asignaciones familiares. Allí, ustedes tienen en el material que subí los distintos sistemas de asignaciones familiares. Hay asignaciones familiares que las cobra el trabajador por el solo hecho de estar en un contrato de trabajo. Y hay otras asignaciones familiares que se pagan aun cuando no haya contrato de trabajo. Hay ciertos requisitos. Acá vamos a demistificar en algún sentido eso de que vienen los ciudadanos de países limítrofes y cobran el nacimiento, el subsidio por nacimiento, vienen a tener a sus hijos acá para cobrar el subsidio por nacimiento, para cobrar el plan, como dicen despectivamente algunos. No es así, porque la ley establece ciertos requisitos para ser beneficiario de alguna de estas asignaciones familiares. Por eso, hay un sistema que es contributivo, que es, por ejemplo, el trabajador en un contrato de trabajo contribuye a la ANSES, que es la Administración Nacional de Seguridad Social. La ANSES es la encargada del pago de todas estas asignaciones. Hay otro subsistema que es no contributivo, que tiene que ver con protecciones sociales, como por ejemplo la asignación por embarazo, la asignación universal por hijo. Estos son un subsistema creado también dentro de la ANSES, pero no se exige que el beneficiario, en este caso, esté en un contrato de trabajo o que contribuya a la caja de la ANSES. Bien, también hay un sistema para personas que realizan aportes en un régimen simplificado, lo que se llama el SIPA, pero esto sería profundizar demasiado, que realmente no se los vamos a pedir. Bien, las condiciones para cobrar, por ejemplo, esto que despectivamente se habla como planes, que es la asignación por embarazo para protección social y la asignación universal por hijo también para protección social, es que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal. Esto quiere decir trabajadores que no están registrados o trabajadores que viven de changas, que trabajan, que realizan trabajos esporádicos, no registrados, trabajo no formal. Bien. También los trabajadores como auxiliares de casas particulares, lo que antiguamente se conocía como trabajo doméstico, también están incluidos dentro de esta asignación por embarazo, la asignación universal para protección y la percepción de la asignación por maternidad. Todos estos beneficios los paga la ANSES, no los paga el empleador, no forman parte de esos tan mentados costos laborales. Porque el trabajador contribuye a la ANSES, el Estado contribuye a la ANSES, los empleadores contribuyen a la ANSES. Hay impuestos que están destinados exclusivamente a formar parte del fondo de la ANSES. Entonces, de ese fondo es de donde sale
el dinero para pagar estas asignaciones a las que estoy haciendo referencia. ¿Qué más? Interesante de acá. Bueno, las prestaciones para los trabajadores son asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación de ayuda escolar anual para la educación inicial, general, básica y polimodal. O sea, se cobra un salario, una ayuda extraordinaria al comienzo de cada año para los hijos que están en la educación formal, hasta los 18 años, hasta que termine la secundaria. Se debe probar que está cursando con un certificado de escolaridad. La asignación por maternidad, la asignación por nacimiento, por adopción, por matrimonio y, como dije antes, la asignación universal por hijo para protección social, que no son asignaciones contributivas, que no se exige una contribución, la asignación por embarazo para protección social. Bien, allí tienen ustedes las características de cada una de estas asignaciones. La asignación por hijo consiste en el pago de una suma mensual de un hijo, por cada hijo menor de 18 años, que se encuentre a cargo del trabajador, ¿no? La asignación por hijo discapacitado, de la misma manera, tiene que ser declarado discapacitado el hijo, tiene que tener un certificado de discapacidad de conformidad con lo que establece la ley. La asignación prenatal es el pago que se le hace a la mujer una vez que acreditó el embarazo y hasta que nazca. Una vez que nazca, el hijo que nace con vida va a percibir una remuneración mensual y esa asignación dejará de ser prenatal, obviamente, porque ya nació el hijo y pasará a tener una asignación por hijo. ¿Bien? Antigüedad mínima de por lo menos 3 meses en el trabajo para ser beneficiaria de la asignación por maternidad. La asignación por hijo se exige, por nacimiento de hijos se exige una antigüedad de 6 meses en la empresa, en el trabajo. Lo mismo que para la asignación. Acá dije en el trabajo, dije en empresa y me corregí en el trabajo, porque lo que se exige es aportes a la caja. Yo puedo estar en un trabajo hoy y mañana empezar en otro trabajo y sigo aportando al ANSES, entonces voy a tener derecho a esa asignación. La asignación por matrimonio. Ahora que hablo de matrimonio, una aclaración que no hice en las vacaciones, me acuerdo ahora que mencioné matrimonio. Cuando una pareja, un matrimonio, esté trabajando bajo las órdenes del mismo empleador, se deberá procurar que ambos tomen las vacaciones en la misma época. ¿Bien? Y cuando haya matrimonios que trabajen a la orden de distinto empleador, deberán alternarse en la época de otorgar las vacaciones. Una vez deberá ceder un empleador y otra vez otro empleador, de modo tal que ambos integrantes de la pareja, del matrimonio, gocen las vacaciones en la misma época. Bien. La asignación universal por hijo para protección social es una prestación que se paga mensual y se abonará a uno solo de los padres, tutor o encargado, pariente por consanguinidad hasta el 3er grado, que esté a cargo de un menor de 18 años, o sin límite de edad cuando se trate de un chico discapacitado. En ambos casos, siempre que el chico no esté empleado, emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones previstas en el régimen de asignaciones. Bien. Esta prestación se abona por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo de 5.
porque ustedes habrán escuchado seguramente, tienen 15 hijos y cobran más plata que yo que trabajo. No, es mentira. Vos podés tener 15 hijos, pero solo vas a cobrar asignación hasta 5 hijos. Los otros 10 no tendrán cobertura. ¿Bien? Para acceder a esta asignación universal por hijo se va a requerir que el menor sea argentino o hijo de un argentino nativo por acción, naturalizado o residente, o sea que tenga la residencia en nuestro país, con residencia legal no menor a 3 años. Esto quiere decir que no es cierto que un ciudadano en un país limítrofe cruce la frontera para tener el hijo en nuestro país y ya directamente accede a los beneficios de las asignaciones familiares. No es cierto, esto forma parte del folclore. Se le exige una residencia no inferior a 3 años, el hijo tiene que ser argentino o ser hijo de un argentino nativo por opción o naturalizado, o que sea residente con una residencia no menor a 3 años. ¿Bien? Debe tener documento nacional de identidad, obviamente, y acreditarse el vínculo con las partidas pertinentes. Y el titular del beneficio, o sea, el padre, la madre, quien fuere que esté cobrando, tutor o encargado, que esté cobrando este beneficio, va a tener que acreditar los requisitos exigidos y además, en caso de falsedad, estaría incurriendo en un delito penal por haber prestado una declaración jurada sobre hechos falsos y tendrá todas las sanciones que correspondan, además de perder el beneficio. Otro de los temas es la asignación por embarazo. Por más que se paga una asignación por embarazo, no importa si ese embarazo es múltiple, si está embarazado de 2, 3, mellizos, trillizos, no importa. Se paga una asignación por embarazo. La mujer embarazada cobra una asignación por embarazo. También se exige que esa mujer embarazada sea argentina, nativa por opción, naturalizada o residencia, también con un mínimo de 3 años de residencia en nuestro país. Obviamente, la acreditación del embarazo se realiza con un certificado médico y se percibe la remuneración, la asignación, perdón, a partir de la semana 12. Si los requisitos se acreditan posteriormente a este plazo, no se paga la asignación. O si se perdió el embarazo y no se acreditó antes ese embarazo, tampoco se paga la asignación. También los que cobran la asignación universal por hijo para protección social tienen derecho a la asignación escolar que se paga todos los años y van a tener que probar cumplir con, en el caso de los menores que no acceden todavía a la escolaridad obligatoria, con todos los controles de salud, las vacunas, van a tener que probar, acreditar todo eso para ser beneficiarios de esta asignación. Y en el caso de que hayan alcanzado la edad de la escolaridad obligatoria, deberán probar que están cursando esa escolaridad. Si no, perderán el beneficio. Las mismas asignaciones familiares las van a percibir quienes estén cobrando algún beneficio jubilatorio, o sea, los jubilados o jubiladas. Si tienen hijos, si adoptan hijos, si están embarazadas, si se casan, lo que fuere, dará origen a ser acreedores a ese beneficio. En este caso estamos hablando de contribuciones, de prestaciones contributivas, porque el jubilado está pagando, está contribuyendo a la caja. Entonces, lo que va a percibir es también parte de los fondos con que él contribuye a la caja. ¿Bien?
Entonces va a tener asignación por cónyuge, asignación por hijo discapacitado, ayuda escolar, todo esto para los jubilados. Entonces, las asignaciones familiares son beneficios económicos que da el Estado. Está regulado por la ley 24714 y la caja encargada del pago de estos beneficios es la ANSES, la Administración Nacional del Seguro Social. Hay algunas prestaciones que son contributivas, que quiere decir que el beneficiario está en un contrato de trabajo y paga una contribución mensual a la caja del ANSES. Y hay prestaciones, hay asignaciones que son no contributivas y que son para beneficio social, una protección social que da el Estado. En ese caso no se exige contribución. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Bien. Si bien yo resumí bastante todo esto, es mucho. Entonces, es mucho para acordarse, básicamente. Entonces, traten de retener estos conceptos que les pasé y sobre todo lo que vimos hoy en clase para tener al momento de este repaso que vamos a tener la próxima clase, la posterior, la última clase, que es donde va a entrar todo esto. Bien, igual ustedes tienen mi correo electrónico, lo tienen, ¿verdad? Sí, lo tienen, si lo hemos intercambiado. Si cuando están repasando les surge alguna duda, envíenme un correo que yo trato de ayudarlos en el estudio. ¿Bien? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, entonces por hoy llegamos casi cronometrada a la clase, son las 8 de la noche. Así que por hoy damos por concluida la clase. Cualquier duda, si quieren, me la hacen llegar por correo electrónico. Y la próxima clase comenzamos con Derecho Colectivo del Trabajo y seguimos con este conversatorio, coloquio, respecto de todas las primeras 4 unidades. Y la próxima clase, la posterior, vemos las otras 4. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno. Bárbaro. Bueno, buen fin de semana, chicos. Igualmente. Nos vemos luego. Buen fin de semana. Chao. Gracias.